Dios les bendiga, es para mí un placer saludarles. Estamos hoy reunidos, ¿verdad?, para iniciar con esta clase de lo que es el Instituto de Capacitación Ministerial. Un tema muy interesante y muy necesario hoy en día para nosotros como ministros del Evangelio, lo que es la ética y el carácter. Vamos a ir viendo, ¿verdad?, a través de todo este mes, qué es lo que compone o cuáles son las normas por las que debe regirse un ministro de Dios. Si profesamos una fe ¿verdad?, y hemos sido llamados a un ministerio, es para nosotros fundamental saber qué es lo que se espera de nosotros y cómo debemos de conducirnos nosotros en tal vocación o en tal profesión de fe que tenemos. Entonces vamos a orar primeramente, ¿verdad?, para que Dios sea el que nos guíe a través de, no solamente en esta clase, sino a través de toda esta materia que comprende todo el mes de septiembre. Si usted está ahí en casa, lo saludamos, le damos la bienvenida de parte de la Iglesia El Shaddai. Mi nombre es Juan Carlos Elizondo, somos parte del equipo pastoral y le voy a invitar a que incline su rostro y vamos a orar y ahorita ya entramos en temas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia, Padre, entendiendo nuestra condición. Por eso en esta tarde, Señor, le pedimos perdón por todos nuestros pecados, le pedimos que una vez más nos limpie y nos purifique en ese sacrificio, Señor, en la cruz, en esa sangre derramada, y nos haga aceptos delante de usted, Señor, porque, Padre, al escudriñar su palabra, entendemos, Señor, que separados de usted nada podemos hacer. Por eso nos humillamos ante su presencia, Señor, teniendo esa reverencia, porque reconocemos que su palabra es verdad, Señor, que su palabra transforma nuestras vidas, y le pedimos, Padre, que usted ilumine nuestra mente, nuestro corazón, por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos, no solamente, Señor, conocer los principios, los valores que deben de regir nuestras vidas, Señor, como discípulos suyos, como ministros del Evangelio, sino que también esas verdades sean ampliadas y por medio de su Espíritu Santo sea iluminado nuestra mente, nuestro corazón, para que de maneras prácticas podamos nosotros llevarlo por obra. Que nuestras vidas realmente, Señor, le honren y le glorifiquen en cualquier medio, Señor, en cualquier plataforma que usted nos dé de influencia, para que nosotros testifiquemos acerca de su presencia en nuestras vidas. Padre, le pedimos, Señor, que aquellos que vienen en camino los traiga con bien, aquellos que están en casa, ahí de igual manera, Señor, usted traiga paz a sus corazones, para que ellos puedan recibir, Señor, esta enseñanza, Padre, en sus corazones, puedan guardarla y ponerla por obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios me los bendiga. Nuevamente tenemos todos el libro de texto que usted lo tiene, ¿verdad? Ahí debe estarlo, si está en casa ahí lo debe tener. Para los que están tomando el curso aquí de una manera presencial, es el libro de ética ministerial. Y vamos primeramente, ¿verdad? Yo quiero traer una definición aquí de lo que es ética. Yo creo que es importante, ¿verdad?, ver esta definición. Dice, ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice, ética en general es la ciencia de la conducta. Y entendemos, dice, una ética viene a ser un código de reglas o principios morales que rigen la conducta del ser humano. Y la ética estudia las costumbres humanas, los principios de sus acciones y considera lo que constituye lo bueno y lo malo en tales principios y costumbres. En otras palabras, nosotros vamos a estar estudiando qué es lo que se espera de nosotros, no solamente como ministros, porque esta enseñanza nos va a ayudar a nosotros a ir más allá de estar pensando solamente en una plataforma de influencia que tenemos, ¿verdad?, dentro de la iglesia. De hecho, nosotros ya tenemos una plataforma de influencia y esa es en casa. Todo empieza en casa. Todo empieza en casa. Si nosotros realmente, ¿verdad?, vamos a querer ser como Cristo y vamos realmente a querer reflejar la persona de Cristo, vamos a tener que entender que desde lo más particular, que es nuestro hogar o área de trabajo, desde ahí debemos demostrar una conducta que vaya de acuerdo a la fe que profesamos. Eso es fundamental, porque si no hay una congruencia entre lo que hablamos o lo que queremos enseñar o profesamos, ¿verdad?, el mensaje que llevamos, y que nuestras vidas realmente se alinean y se conforman a ese mensaje, entonces déjeme decirle, vamos a venir a traer confusión y vamos a venir a hacer una piedra de tropiezo. Hoy hay muchos conflictos, hoy, dentro de lo que es, ¿verdad?, el ministerio, de lo que es la iglesia, y aún el mundo entero
está puesto sus ojos en nosotros como cristianos, y déjeme decirle, muchas de las veces nos damos cuenta que hemos visto tantas personas, ¿verdad?, que en un momento dado no han sido congruentes en su manera de vivir, en su manera de actuar con el mensaje que ellos en un momento dado están, ¿verdad?, profesando. Hermana, no sé si está la hermana aquí que nos puede ayudar un poquito. Entonces vamos a estar viendo, son 5 miércoles que tenemos, no sé qué fue lo que pasó, mija, pero de hecho apenas lo iba a empezar a usar. De hecho son 5 miércoles los que vamos a estar compartiendo. O sea, hemos dividido todo el material en 5 sesiones. Entonces hoy vamos a estar viendo la primera sesión. Entonces vamos a ir viendo. Usted tiene su libro, todo va a estar de acuerdo al libro. Es importante que lea, es bastante material, pero vaya leyendo en casa, porque aquí vamos a tratar de resumir, ¿verdad?, de compactar lo más que podamos para estar cubriendo la mayor parte del material que tenemos. Pero yo creo que hay mucha información extra todavía que no vamos a poder cubrir aquí, pero que le va a ayudar a usted en su manera, ¿verdad?, en su formación, en el conocimiento. Entonces es importante que vaya leyendo con tiempo, tiene suficiente tiempo para que lo vaya haciendo. Entonces, muy bien, si usted tiene su libro, vamos a ir primeramente ahí a la introducción, y ahí en la página número 10, mientras que, ¿verdad?, ahorita nos actualizamos con la computadora, dice ahí en la página 10, en el segundo párrafo, dice: Hoy día los fracasos morales en el ministerio son demasiado comunes. La crisis presente en la ética ministerial es tanto un reflejo de nuestro tiempo como una influencia en nuestra sociedad. Yo creo que hoy más que nunca estamos viendo que, sin darnos cuenta, el mundo está ejerciendo una presión muy fuerte para aquellos que están dentro del ministerio, y si no tenemos cuidado es muy fácil que nos salgamos de la manera en que nos debemos de conducir, estemos mirando el mundo, estemos mirando de hecho nos vamos a dar cuenta que es aún hasta peligroso estar mirando a cualquier otro ministro y estarnos y no tener el enfoque en lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de nuestra conducta, de nuestros valores morales, porque hoy parece que estamos en un mundo donde todo es relativo, donde depende de la cultura y el ambiente donde nos estamos desarrollando, la gente se comporta de una manera. Gracias a Dios que tenemos valores que son absolutos, que no cambian, y esto nos ayuda a definir nosotros con claridad cuál debe de ser nuestro comportamiento, cómo debemos de conducirnos nosotros, tanto como creyentes, como en un momento dado como ministros, ¿verdad?, de la palabra. Entonces usted lo va a tener ahí en la pantalla. Okay. Los fracasos morales en los ministros son demasiado comunes. Estamos viendo que ha habido mucha diserción, ha habido muchas acciones, muchos testimonios, ¿verdad?, que han manchado realmente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos muchos ministros que han caído en adulterio, ministros que han tomado finanzas, han hecho mal uso de las finanzas, ministros que han hecho mal uso de la autoridad, de la plataforma que se les dio de influencia. Entonces, tanto fracaso ha estado trayendo mucho tropiezo, y por eso también, de cierta manera, hay mucha hostilidad de la gente inconversa cuando llevas el evangelio, porque inmediatamente lo primero que te presentan es, no, es que sí, ¿de qué religión es usted? ¿Verdad? ¿De dónde viene? O usted dice que es un ministro del evangelio, pero fíjese que yo conozco a tal persona que era ministro, que decía que era un pastor, que era un líder, y hizo esto, hizo aquello. Entonces, todas esas testimonios, ¿verdad?, esos fracasos que ha habido dentro del ministerio, ¿verdad?, ha llevado también de cierta manera a las organizaciones a estar buscando elaborar códigos de ética, que aquellos que van a entrar al ministerio bajo ciertas organizaciones, ¿verdad?, ya tienen un lineamiento de lo que se espera y de lo que deben de hacer como ministros del evangelio. Eso nos ayuda en parte, pero no es la totalidad de las cosas. Porque siempre va el hombre, ¿verdad?, cuando realmente no está pegado a Dios y no está buscando la dirección de Dios, siempre va a buscar algo donde, ¿verdad?, una vueltecita donde él torcer o donde justificarse para él, ¿verdad?, realmente hacer
aquello que en un momento dado no está de acuerdo con la palabra. Entonces, esto nos enseña la gran necesidad que hay de saber y de estudiar acerca de la ética, del comportamiento, de aquello que se espera de nosotros también, porque un ministro del evangelio no solamente debe de ser íntegro, sino también debe de ser competente en cuanto a lo que a él se demanda en su función. O sea, ahí es donde entra el conocimiento, donde entra, ¿verdad?, el que se esté preparando continuamente y el que esté actualizado, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra de Dios en lo que se espera de él, tanto en su ministerio, en lo que debe de dar, en lo que debe de servir, pero también en relación a cómo debe de conducirse y a cómo debe de actuar, porque hay una gran variedad de situaciones que se van a presentar. O sea, no somos personas que solamente estamos cumpliendo con una vocación, sino que tenemos un mensaje de vida, tenemos una palabra que transforma, y es importante. Nosotros ministramos a personas, no solamente presentamos un servicio, aunque un ministro presenta un servicio a la comunidad, pero déjeme decirle, va más allá. Él lleva un mensaje, él lleva una verdad que tiene el potencial de transformar una vida. El médico a veces se limita simple y sencillamente a ofrecer su servicio, y en lo que está limitado en cuanto al conocimiento o la medicina, ¿verdad?, viene y presenta un servicio y cumple una función. Y muchas veces nos damos cuenta, ahorita vamos a ver también la ética en lo profesional, porque también se ha perdido, se ha ido degradando muy fuertemente. Ya no es lo mismo, ¿verdad?, de un médico de ahorita, de hoy en día, a un médico de hace 200 años o hace 100 años, de lo que se esperaba de él, no solamente en lo que él hacía o ejercía como vocación, sino también en la conducta de él como persona, de un abogado. Y anteriormente estaban muy ligadas lo que era el médico, lo que era el abogado y lo que era el pastor. O sea, en el área religioso casi se ofrecían muchas veces dentro de un mismo campus, porque eran áreas muy comunes de servicio dentro de la comunidad. Usted ve en las películas a veces esas, ¿verdad?, del oeste, donde pues el pastor estaba muy relacionado, a veces era el pastor y era también médico, y a veces también era abogado, o había una combinación, pero eran de las funciones más sobresalientes que había, ¿verdad?, y que tenían mucho respeto. Antes se hablaba de un médico y no solamente se respetaba por su profesión, sino se respetaba por su persona. Y antes, cuando se hablaba de un pastor, se respetaba al pastor, y tenía peso y tenía autoridad delante de la ley y delante de la sociedad. Hoy a veces se habla de un pastor y la gente no tiene ni respeto, y ya lo ven como cualquier persona. O se habla de un líder, ¿verdad?, sea un evangelista, sea de hecho a veces un líder cristiano que no tiene que tener una plataforma a lo mejor, ¿verdad?, de sobremirar por las ovejas, pero tiene un área específica donde se desarrolla. Y ya muchas veces, ya cuando se oye el término de líder cristiano, ¿verdad?, sea líder de jóvenes, de damas, de varones, ya no se tiene el mismo respeto. ¿Por qué? Porque durante los años que han transcurrido, como si no hemos tenido el cuidado de ver realmente, ajustarnos a la palabra y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Hemos perdido de vista cuál es el estándar al que debemos de conformarnos, que, resumiendo toda esta materia, nosotros debemos de conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, someternos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a venir a formar tanto el carácter, ¿verdad?, en nosotros, en nuestro corazón, del Señor Jesucristo. Porque una de las cosas que podemos ver de nuestro Señor Jesucristo es que Jesús, tú podías ver que lo que él hablaba y lo que él era una misma cosa, y su vida estaba para el servicio de los demás. No había ninguna otra intención, pero más que todo era congruente, y él llegó a declarar: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces realmente podemos ver. Ahora vemos aquí las razones de la necesidad de enseñar y aprender de la ética ministerial. Bueno, la primera dice: el ministro cristiano ocupa un papel único entre todas las vocaciones. Haz de cuenta que nosotros tenemos todavía un papel muy crucial, muy fundamental dentro de la sociedad, porque aunque se haya deteriorado el concepto ¿verdad?, el que tenga la gente acerca de lo que es un discípulo del Señor, los ojos como quiera siguen puestos, porque la iglesia ha sido puesta precisamente para hacer la sal, para hacer la luz dentro de la sociedad y para traer un cambio. Aunque no lo estamos viendo ahorita de una manera, ¿verdad?, real, que se está llevando a cabo, no es por causa de que haya fallado el plan y el propósito de Dios, es que aquellos que profesamos la fe y que somos, ¿verdad?, los que ahora estamos como discípulos, no hemos hecho el trabajo como debemos de hacerlo. Muchos de nosotros no hemos hecho el trabajo, o muchos no han hecho el trabajo.
O sea, me incluyo ahí porque nos vamos a dar cuenta a través de toda esta enseñanza que aunque hemos avanzado, hemos dado pasos, todavía nos falta mucho. Por eso la ética, ¿verdad? No solamente es aprender, sino es una continua renovación por medio de la palabra, en el Espíritu Santo, porque hay muchos conceptos equivocados que aún todavía están arraigados en nuestros corazones y necesitan ser sustituidos, necesitan ser renovados. Necesitamos ver qué es lo que dice la palabra. No importa si yo puedo estar mirando que alguien más que se dice que tiene un ministerio lo está llevando a cabo, ¿está eso alineado con la palabra? Si no está alineado, porque hoy en día un comentario muy común es decir, no, pues es que fulano de tal lo hace, es que tal pastor en tal lugar permite esto. Entonces, si él lo permite y él es un gran líder, yo creo que eso está bien, yo creo que no está tan mal. Y no es lo que los demás estén haciendo lo que va a marcar lo que nosotros debemos de hacer y cómo nos debemos de conducir, sino que es lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra es la norma que nos va a guiar a nosotros y nos debe guiar y dirigir en todo nuestro caminar hasta que no estemos en la presencia del Señor. Y esto es fundamental. No importa si vemos que alguien que tiene una autoridad o que ya tiene tiempo en el evangelio, que ya tiene cierta conocimiento, ya ha tomado ciertos cursos, ¿verdad? Ha alcanzado de cierta manera un conocimiento, porque madurez y conocimiento no es lo mismo. Y también tenemos que tener cuidado con eso. Toda esta enseñanza nos va a servir, pero nos debe de servir para ser cada vez más como Cristo, para ser siervos, para ser servidores, para llevar ese mensaje y para hacerlo cada vez de una manera más excelente. No nomás es para adquirir conocimiento y tener un papelito pegado por ahí y decir, no, es que yo ya tengo un doctorado, tengo una maestría. Todo eso es muy bueno, pero todo ese conocimiento ha transformado tu vida realmente. Se puede ver que ha habido un cambio. Ese conocimiento ha sido usado por el Espíritu Santo y ha habido una transformación. Eso es fundamental, porque si no, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ser solamente conocimiento, y muchas veces nos va a llevar, si no tenemos cuidado, a envanecernos, a creernos más de lo que realmente somos. Y eso es algo muy, muy importante. La segunda razón es la necesidad de literatura y estudio acerca de la ética. Por eso estamos trayendo esta enseñanza, porque sí necesitamos aprender. Aunque ya tenemos ciertos valores ya arraigados y ya bien firmes y ya bien claros, es importante porque el ministro no solamente se relaciona dentro de la iglesia, también vamos a ver que hay una parte donde el ministro se relaciona en la comunidad, está conectado a familias, a comunidad, está conectado con el gobierno de la ciudad o del lugar donde él está, tenía su área de influencia. O sea, hay un papel que también el ministro va a jugar dentro de, y no estoy hablando de que participe en la política y vamos a ver todos esos detalles, porque también ha habido mucha controversia en eso. ¿Debe o no debe participar el ministro dentro de la política? ¿Hasta qué grado lo debe de hacer? ¿Debe pararse en una posición con un partido? ¿O qué es lo que debe de hacer? ¿Debe de fomentar realmente que, verdad, inclinarse hacia un partido, o simple y sencillamente animar y motivar a la gente a que ejerza su voto y a que oren por los que están realmente en eminencia? Como le dice Pablo a Timoteo, aquellos que están en eminencia tenemos que orar, y a la ciudad donde fuéramos enviados tenemos que buscar el bien de esa ciudad, porque en ese bien vamos a tener también nuestro bien para nosotros y para nuestra ciudad. Entonces nos damos cuenta de las razones por la necesidad de aprender acerca de la ética, porque hay muchas cositas, hermanos, que vamos a descubrir que tal vez no sabíamos y que vamos a decir, wow, yo no sabía esto, yo no sabía aquello, porque hay como es un área de influencia muy fuerte que tiene el ministro de Dios. Entonces hay muchas situaciones que en un momento dado en las cuales nos vamos a estar involucrados, y es bueno tener una orientación, una guía. ¿Qué debemos de hacer en tales casos? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Qué actitudes, qué acciones debemos de tomar? Entonces, vamos a continuar. Ahora, algunas de las preguntas acerca de la ética que muchas veces los ministros, de hecho, a usted, no sé si a usted le ha pasado, pero si usted ya tiene tiempo dentro de aquí de la iglesia y de repente le dijeron, ¿sabe qué, hermano? Queremos que nos ayude en este ministerio. Muchas veces, ¿verdad?, nos podemos hacer estas preguntas, y yo creo que sería sano y saludable, o sea, sería muy, muy recomendable que hiciéramos estas preguntas. Por ejemplo, si yo voy a participar dentro de un ministerio, ¿qué se requiere de mí moralmente? O sea, ¿qué se requiere de mí? ¿Qué significa, en este caso dice, qué significa confidencial? ¿Hasta qué punto? Porque debemos de ser personas confiables, pero ¿hasta qué punto vamos a ser confiables o debemos de ser confiables? Si alguien viene y nos dice que asesinó a alguien más,
eso lo vamos a dejar en confidencialidad, lo tenemos que declarar, si ha habido una violación, o sea, son todas estas, ¿me entiende? Preguntas que muchas veces están ahí y que nosotros en un momento dado tenemos que saber qué dirección vamos a tomar. ¿Se debe cumplir siempre esto? ¿Cómo se abusa de la autoridad pastoral o de cualquier, verdad? No tiene que ser precisamente la autoridad pastoral. Si a ti te pusieron líder de un ministerio, tienes que saber cuál es la razón por la que estás ahí, para qué, cuál es el propósito por el que estás ahí. Cuando se presente una situación, ¿verdad?, que no esté correcta, de relaciones, que generalmente son de relaciones, ¿qué es lo que debes de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debemos de actuar en base a esa área, esa autoridad que se nos ha dado, ¿verdad?, de influencia que tenemos en esa área o en esa plataforma que tenemos? Cuando se plagia la predicación, también vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hay un código de ética que todos los ministros deben de seguir. O sea, hay algo específico. Yo creo que si usted va y pide un trabajo en cualquier lugar, no solamente le dicen sus responsabilidades, o sea, le dan una hoja de lo que usted debe de hacer, asignaciones y responsabilidades que usted tiene. Y las responsabilidades no son solamente en el trabajo que va a hacer, sino inclusive incluyen las relaciones de cómo usted debe de ¿verdad?, de socializar con los demás en esa área específica de trabajo. Si hay algún tipo de situación, ¿verdad?, que esté fuera de lo que es de algo que no le compete a usted, qué es lo que debe de hacer, toda esa información se la da. De hecho, las fábricas y las empresas tienen códigos de tanto en lo que se espera usted en el desempeño de su trabajo, e inclusive de moral, qué cosas se permiten y qué cosas no se permiten, ¿verdad? Está como el acoso, como qué tipo de ropa usted debe de llevar, o sea, hay una serie de situaciones, y esto es lo que precisamente vamos a estar tratando a través de esta materia, que es ética y carácter. Ser y hacer deben de ir de la mano. Yo no puedo llevar un mensaje con mis labios y luego que mis actitudes o mis acciones estén mandando otro mensaje diferente. Y vuelvo y les repito, todo esto viene desde la casa. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, mira, cuando alguien quiera ser, ¿verdad?, tomar lugar de servicio, porque liderazgo es servicio, también tenemos que tener el concepto bien claro de lo que es liderazgo, porque a veces liderazgo lo estamos tomando como que una área de influencia y una plataforma donde me tengo autoridad, ¿verdad?, y que los demás me miren y donde yo mando y yo dirijo. No, liderazgo es servicio. Así nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dijo, el que quiera ser el mayor entre ustedes va a estar como el servidor de los demás. Tenemos que entender que es una área de influencia, pero la área de influencia no es por las palabras que voy a hablar, sino el testimonio, mi vida, lo que refleja mi vida. Como padres, ¿para qué hemos sido puestos dentro de la casa? Esa es un área de influencia y tenemos un área de autoridad. Para nosotros modelar cómo se ve el Padre, modelar nuestra fe. Si hemos creído en el Padre, de hecho cuando Dios creó a Adán y a Eva y les dio autoridad, puso su imagen y su semejanza, para que a través de primeramente los hijos que les iba Dios a confiar, ellos pudieran modelar cómo es que se veía el Padre. Nosotros llevamos la imagen de Dios y eso es una responsabilidad ya muy grande. ¿Se ha preguntado usted? A lo mejor ya, si ustedes tomaron el curso de matrimonio sobre la roca, se pudieron dar cuenta qué es lo que en parte, qué es lo que se espera de usted como esposo, como esposa, qué es lo que se espera como un padre. Pero sería bueno que se preguntara, si usted es un hijo todavía, ¿qué se espera de mí como hijo? Porque todo eso es importante, nos ayuda a tener relaciones sanas, nos ayuda a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces los ministros deben de ser personas de integridad. Integridad es la palabra clave aquí para lo que es la ética y es para cualquier ministro, para cualquier discípulo del Señor. Que seamos íntegros, que seamos completos, que lo que estamos profesando y lo que estamos hablando y de quien estamos profesando una fe o una confianza, que realmente se pueda ver a través de nuestras acciones, no solamente de nuestras palabras. El problema más serio que ha habido en todas las plataformas, hablando de dentro de lo que es la iglesia, la influencia dentro de la iglesia, ha sido precisamente este problema, que no hemos visto esa congruencia, que hemos visto personas que, ¿verdad?, han usado muchas veces mal la autoridad, la área de influencia que se les ha dado, o muchas veces lo que están hablando, lo que están pidiendo, no va congruente. Una de las
confrontaciones más fuertes que siempre tuvieron los fariseos con nuestro Señor Jesucristo es que el estándar que ellos tenían, ellos creían que ellos lo estaban llevando a cabo, y verdad, y aunque era un estándar alto, porque la ley es una exigencia alta, pero ellos realmente no estaban haciendo las cosas como ellos profesaban hacerlos, y lo que estaban haciendo es trayendo tropiezo. Jesús vino y los confrontó. De hecho, en el mensaje del monte, en el sermón del monte, Dios los llevó y les dijo: ustedes, el estándar que ustedes quieren poner está muy lejos del estándar de Dios. El estándar de Dios está más alto, pero también en la manera en que ustedes lo quieren llevar, no lo van a poder llevar. Ahora, nosotros tenemos que entender que el conocimiento nos va a ayudar, pero el sometimiento al Espíritu Santo va a hacer posible que estos valores se puedan ir viendo en nuestras vidas, en cada uno de los que estamos aquí. Y nos va a retar, ya de hecho ya nos reta a todos los que estamos aquí, me incluyo yo, y soy el primero. Nos reta a que nos estemos conformando conforme a la imagen por el Espíritu. El conocimiento nos va a ayudar. Ahora va a seguir la otra parte, va a ser que obedezcamos, que nos sometamos, para que esos cambios que tenemos que hacer, ¿verdad?, se vayan viendo como una realidad en nuestras vidas. Ser buenos ministros sugiere que el desarrollo de un carácter moral y conducta es un proceso difícil. Nos entregamos a Cristo un día, pero no automáticamente vamos a estar caminando en santidad. La santidad es una obra del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, que inicia en ese momento, pero que continúa. Es progresivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por nosotros. Sean santos porque yo soy santo. Empezamos siendo apartados por Dios, lavados, perdonados, limpiados, pero también es un proceso de renovación, es un proceso de regeneración, donde el Espíritu Santo de Dios está derrumbando esos conceptos equivocados que teníamos, que ya se habían hecho hasta fortalezas, tanto en las maneras de pensar como en maneras de actuar que teníamos. Ya muchas veces actuábamos, ¿me entiende?, por ya un hábito que habíamos adquirido por la formación que tuvimos de todos los años de nuestra vida, y ahora que nos damos cuenta que eso está equivocado, no es tan fácil. Digo, bueno, a mí no se me ha hecho fácil, o sea, a lo mejor a usted sí se le ha hecho más fácil, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta que no es tan fácil, hacer cambios no es tan fácil, pero es importante. Entonces dice que es un proceso difícil. Ni la experiencia de salvación, ni el llamamiento al ministerio asegura la rectitud ética. Fíjese lo importante. Usted puede tener un llamamiento al pastorado, a evangelista, a cualquiera de los ministerios de Efesios 5, pero eso no garantiza que usted se vaya a conducir de la manera correcta, ni que vaya a hacer lo correcto. Entonces el llamamiento es importante, porque usted sabe que hay una asignación de parte de Dios, un propósito por el cual Dios lo ha alcanzado, pero eso no garantiza que porque usted ya se entregó a Cristo ya todo está arreglado y usted se va a conducir de una manera correcta, que dé testimonio. No, usted va a tener que ir aprendiendo, y es precisamente ahí donde nos damos cuenta la necesidad y la razón por la que el Espíritu Santo de Dios está en nuestros corazones. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ustedes van a perder la salvación tan pronto yo nomás me dé la vuelta con ustedes, y van a vivir unas vidas que nunca van a poder ustedes realmente ir caminando en obediencia y alcanzar una madurez, porque no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo, hermanos, y sin su palabra. Son los dos medios que Dios usa, no hay otra manera. Aquí no hay fórmulas mágicas. Los institutos te van a ayudar, pero ellos no van a formar tu carácter. El carácter se va a ir formando día a día en la medida que tú y yo nos conocemos el carácter de Dios primeramente, que eso es fundamental, porque tampoco vamos a poder hacer ética si no conocemos el carácter moral de Dios, cómo es Dios y cómo se supone que yo debo de ser. Si Dios estuviera en ese momento aquí, ¿cómo yo debo de actuar? Pues debo de actuar como Jesús actuaría si yo estuviera aquí. Entonces tengo que conocer cómo actuaría Jesús, cómo es Dios, cuál es el carácter de Dios, y de esa manera yo puedo entonces empezarme a dejar que el Espíritu Santo de Dios, sometiéndome yo a Él, me vaya conformando y yo vaya empezando a actuar de la misma manera que Jesús. Dice: ni la experiencia de salvación ni el llamamiento al ministerio aseguran la rectitud ética. Sí, usted puede decir: es que Dios me llamó a ser pastor. Bueno, ahora necesitamos ver el fruto. Ahora necesitamos, por eso dice la palabra: por sus frutos los van a conocer. Porque una cosa es el ministerio, pero ya la formación de nosotros, el fruto del Espíritu, y no es casualidad, el mes pasado, todo este mes que acaba de terminar, estábamos viendo el fruto del Espíritu.
El fruto del Espíritu es fundamental para el carácter. De hecho, es el carácter. Es el Espíritu Santo de Dios formando nuestro carácter, conforme al carácter de Cristo. Y déjeme decirle, ese fruto del Espíritu sí garantiza que vamos a tener un ministerio efectivo. Y efectivo no siempre quiere decir en los números y en las cosas que se ven, sino realmente un ministerio que refleje el amor, que refleje el carácter de Cristo. Porque no todo se mide con números. Aún la eficacia, lo vimos en una de las clases anteriores, aún la eficacia de un ministerio no es por qué tantas iglesias o qué tantas personas se alcanzaron, sino qué tanto la gente puede ver realmente de Cristo en mí. Qué tanto pueden mirar, qué tanto yo me puedo extender con ese amor de Dios en mi corazón hacia los demás, para que aquellos sean atraídos hacia Cristo y quieran conocer y quieran seguir y quieran vivir el resto de sus vidas para Cristo. Y ese es el reto, hermanos, que todos tenemos, y el reto más grande. Si nuestro enfoque lo tenemos primeramente ahí, déjeme decirle, todo lo demás va a venir y va a cumplir el propósito ese específico que estamos buscando. Entonces, muy bien, entonces hay que discernir los obstáculos peligrosos y tratar con ellos en forma seria. Así que el que piensa estar firme, dice en 1 Corintios 10:12, mire que no caiga. Aquí hay un contexto en este pasaje, usted lo puede ver en casa, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Muy bien. Cada ministro necesita entrenamiento en ética y formación espiritual. Y yo la felicito porque usted está tomando esta clase. Vuelvo y le repito, lea en casa, porque hay mucha información que vamos a estar viendo así nada más rapidito por cuestión del tiempo. Pero cada ministro necesita entrenamiento en ética y formación espiritual. O sea, tanto entrenamiento en qué es lo que se espera en mí, porque debo ser una de las cualidades de un ministro, ¿verdad? Un buen ministro es que debe ser competente. Competente no quiere decir que esté en competencia, sino que esté a la altura de lo que se requiere de él en esa posición que él tiene. Como un médico, ¿cuándo es competente? Cuando tiene la capacidad en base a la información que tiene de poder diagnosticar correctamente alguna situación que está pasando en el cuerpo. Y tiene la capacidad también de suministrarle el medicamento que es correcto para la necesidad que hay específica. De un abogado se requiere que sea competente en cuanto a que conozca, tenga las pruebas, tenga lo que se necesita, pero también que conozca las leyes para que pueda realmente aplicarlas de acuerdo a la situación y pueda traer un resultado favorable para aquella persona que contrató sus servicios. De nosotros de igual manera se requiere competencia, que es lo que se espera de nosotros. Entonces dice, aun cuando tenga experiencia ministerial y su carácter moral básico ya ha sido formado, necesitamos de todas maneras entrenamiento. Hay muchas cosas que ya sabemos. Ahí está hablando, dice, aun cuando dice su carácter moral básico ya ha sido formado. Ya tenemos nosotros cierta formación, no es como que estamos a ciegas. Todos empezamos a caminar en el camino del Señor, y ¿qué es lo que sucede? Empezamos a aprender qué es lo que no es correcto, qué es lo que ahora es correcto, y qué es lo que, ¿verdad?, hacia dónde debemos de guiarnos. El Espíritu Santo de Dios empieza un proceso en nuestras vidas de regeneración por medio de la palabra. La ética puede ser mejorada a través del estudio diligente, por lo que hay que hacer ética. O sea, puede ser mejorada. Usted dice, bueno, porque todavía hay situaciones que como líderes se han presentado. Déjeme decirle que a lo mejor anteriormente en algún otro periodo de servicio no se habían presentado y se da cuenta de que, híjole, esto nunca me había pasado, ¿qué es lo que debo de hacer? Gracias a Dios que tenemos, ¿verdad?, el apoyo de unos con otros, y tenemos líderes ya que han pasado y que han estado ahí y que nos pueden ayudar. Pero vuelvo y repito, ¿verdad?, es imprescindible tanto la palabra, la dirección del Espíritu Santo como la oración, porque nos van a ayudar. Cada líder debe ser examinado por algún grupo responsable para determinar su idoneidad moral y espiritual. O sea, lo correcto es que cada persona que en un momento dado está aspirando a servir en una área de la iglesia debe de ser probada, debe de ser no probada en el sentido, sino examinada en el sentido si está, ¿verdad?, si tiene las cualidades que se requieren. No quiere decir que si no está todavía a la altura se va a desechar a esa persona, pero ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a dar entrenamiento, vas a hablar con esa persona, ¿para qué? Para que sepa lo que se requiere en un momento dado de él como líder, y que sepa la responsabilidad que tiene
en la plataforma de influencia que se le está dando. Porque muchos de los problemas que también vemos es que hay líderes que en un momento dado son puestos en posiciones de autoridad y no manejan bien la autoridad. A veces, ¿verdad?, están ahí para tener control, o están para dañar muchas veces con la autoridad, ¿verdad? Y no la usamos de una manera correcta. Sí, en la casa, hermanos, no siempre usamos la autoridad de la manera correcta. A mí me ha pasado, no sé si le ha pasado a usted como madre o como padre, no hemos usado la autoridad de la manera correcta. A veces nos hemos exasperado y hemos hecho cosas que no están bien. Entonces, también cuando tenemos esa área de influencia, por eso dice también en 1 Timoteo, Pablo le recomienda a Timoteo, mira, cuando tengas que poner a alguien, mídelo desde la casa. Porque si hay un lugar donde tenemos menos margen de guardar apariencias, es en la casa. O sea, en otras palabras, donde realmente nos conocen como somos, es en la casa. Y Pablo le dice, Timoteo, cuando tengas que poner a alguien para que sobremire la iglesia, para que funja ¿verdad?, la posición de pastor o de cualquier otro liderazgo, dice, pregunta, o sea, tenemos que preguntar. Oiga, ¿cómo es su esposo en la casa? No, pues es que si usted lo viera, allá es una cosa, pero aquí es otra cosa. No, mi esposa, allá es una cosa, pero aquí es otra cosa. No, es que mire, mi hijo sí, ahí se ve muy bien, pero sabe que no, aquí en la casa es un rebelde y es esto y es lo otro y lo otro. Porque tenemos responsabilidades todos, no nomás los padres, los hijos tienen responsabilidades también. Entonces Pablo le dice, porque viene diciendo y concluye ese pasaje, porque si no tienen la capacidad de gobernar bien su casa y de que haya un testimonio desde la casa, ¿cómo van a gobernar dentro de la iglesia del Señor? Porque lo que hacemos es que llevamos el modelo de lo que somos en la casa. Eso es lo que Dios planeó, que el modelo del matrimonio, de la familia, de la casa, viniera a ser el modelo dentro de la iglesia. Dígame si eso no atrae a otras familias, dígame si eso no atrae a otros matrimonios, pero cuando vemos que hay dualidad, que unos, ¿verdad?, se comportan de una manera aquí, de otra manera, y hay fingimiento, eso trae mucho conflicto. Y esa es la razón que muchas veces hemos sido piedra de tropiezo. Y digo hemos sido piedra de tropiezo. Porque alguien y mayormente nuestra familia, que a veces que nos conoce, dice, híjole, sí, no más que aquí es uno y allá es otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces no quieren congregarse, no quieren venir por lo mismo. O sea, el propósito es que no quiere decir que sean perfectos en el sentido de que no cometan ninguna falla, pero por lo menos estamos viendo que hay una madurez, que hay un deseo, ¿verdad?, consciente y diligente de extendernos cada día, a ir creciendo y a ir madurando, a ir alcanzando, a ir cambiando en lo que Dios nos está pidiendo. Porque eso es lo que el mundo quiere mirar, hermanos. El mundo no quiere mirar la perfección, ellos saben que no somos perfectos. A veces se nos olvida a nosotros. Ellos ya saben que no somos perfectos, usted y yo no somos perfectos. Pero ellos lo que quieren mirar es sinceridad. Que si estamos hablando de un Dios que transforma, ellos quieren mirar que esté transformando nuestras vidas. Que eso es lo principal. Muy bien. La palabra obispo en ese pasaje, 1 Timoteo 3, del 1 al 7, dice sobrevedor, lo cual significa un protector o cuidador. Es quien inspecciona algo. En ese mismo, en 1 Timoteo también Pablo le habla acerca de los diáconos y de cualquier servidor dentro de la iglesia. Entonces, la elección moral central que enfrenta el ministro cristiano es la misma que enfrentan todos los otros profesionales. La elección moral central que enfrenta el ministro cristiano es la misma que enfrenta todos los otros profesionales. Será un habilitador, un explotador. En otras palabras, tanto los profesionales, mayormente los que decimos que le servimos a Cristo, precisamente eso es lo que somos servidores. Y si no tenemos cuidado, hoy estamos viendo que tanto los políticos como los servidores en cualquier rama de la ciencia o en otra rama, lo que están buscando ya no es tanto el servicio, sino es el beneficio. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque hoy ya no hay tantos médicos de vocación, hay muchos que simplemente estudiaron, tienen un título, pero lo que están buscando es que tener una vida, un estilo de vida que les permita salir de la media o del stand, de lo que es no lo normal, pero están buscando ese medio, de esa preparación que tuvieron, por un medio de remuneración, pero no tanto de servicio como antes. Antes se hablaba de un abogado y era un abogado que estaba realmente para que se hiciera la justicia. Ahorita no, ahorita los abogados están para el mejor postor. Si no importa que sea un criminal y que haya matado y que tenga la evidencia, si puedo voltear el caso y lo puedo tornar a favor de que yo reciba tanto de dinero,
Ya se ha perdido mucho la ética. Por eso es difícil encontrar personas con vocación. ¿Qué está sucediendo con los maestros? Por ejemplo, en nuestro país, en México, o en otros países, que ya no hay maestros de vocación, hay muy pocos que realmente se preocupaban por el avance y el desarrollo ¿verdad?, de la persona. Ahora lo que están viendo es cumplir y alcanzar un cierto tiempo de trabajo ¿verdad?, y que eso les renumere a ellos el resto de sus vidas. O sea, ya no hay, se ha perdido mucho y nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, pero también aplica tanto para los profesionales, mayormente para el ministro cristiano, ¿verdad?, cómo se conduce. Dice, es decir, el servicio que prestas es para habilitar, no para sacar provecho de las personas. Entonces, de hecho, los políticos todos se dicen servidores públicos, pero más bien se sirven del público y no le sirven al público. La vocación del ministro, la vocación, el llamamiento al ministerio, debe ser primeramente un llamado, dice. El ministro debe entender su llamado al ministerio antes de ejercerlo. Tenemos que, de hecho, hermanos, ya lo vimos en cuanto a los dones. ¿Se acuerdan de los dones espirituales? La importancia del llamado. ¿Por qué? Porque las habilidades y todas las capacidades que Dios ha puesto, hermanos, los ha puesto en base ya a una función específica dentro del cuerpo, a una asignación que Dios ya tiene. Entonces es fundamental el llamado, pero una vez que tú entiendas el llamado y los dones, ahora tienes que aprender qué se espera de ti a través de ello. Porque todos somos servidores, estamos para servirnos unos a otros. Dice, cuando Dios llama a una persona al ministerio, Él considera todas estas dimensiones. O sea, tanto Dios considera, ¿verdad?, todo eso está involucrado. Ahorita vamos a ver más adelante. El ministro debe entender su llamado al ministerio antes de ejercerlo. ¿Qué es lo que se requiere de mí? ¿Qué es lo que se espera de mí, tanto como persona como en lo que yo voy a hacer? Si se espera de mí, ¿verdad? Por ejemplo, si usted es un médico, se espera usted que sea competente, que tenga el conocimiento. Si está específicamente ya tomó una rama de la medicina ya específica, no solamente se espera que usted sea apto en cuanto al conocimiento y tenga la competencia en cuanto, ¿verdad?, al conocimiento de aquella área, sino que como persona usted también sea respetuoso, sea honesto, sea íntegro, sea, ¿verdad?, de un carácter, un buen carácter. De nada le va a servir que usted tenga todo el conocimiento, pero sea una persona con la que nadie se puede acercar, porque usted los insulta y es prepotente y es, ¿verdad?, entonces, ¿me entiende? Entonces tenemos que entender toda esta parte. 3 dimensiones del llamado. Personalidad, es lo que somos desde que nacemos, abarca nuestras pasiones, motivaciones e inclinaciones. O sea, ¿verdad?, estas 3 dimensiones están incluidas en lo que es el llamado, la personalidad. Abarca nuestras pasiones, motivaciones e inclinaciones. Ese es el diseño interno de nosotros mismos. Usado de esta manera, la personalidad en realidad no cambia con el tiempo. Somos nosotros los que al seguir a Cristo debemos procurar ser lo mejor que podamos. O sea, Dios va moldeando, tenemos un cierto temperamento, pero eso no quiere decir que así somos y así nos vamos a quedar, sino eso debe de ser moldeado, no digo puede, debe, porque de que poder se puede, porque desde el momento en que dice la palabra que si estamos en Cristo nueva criatura somos, entonces quiere decir, ¿verdad?, que Dios puede hacer las cosas diferentes y debemos nosotros dejarnos conformar por medio de Él. Habilidades, otra de las cualidades, abarca la suma de nuestras experiencias aprendidas. ¿Sabe que Dios cuando te alcanza no dice todo esto de tu vida que viviste, eso no sirve? No, Dios lo usa. Dios lo torna para que ahora sirva para el propósito. De hecho, muchos de los talentos y habilidades naturales ya fueron desde antes de que fuéramos establecidos y formados en el vientre, ya fueron planeadas por Dios para los planes y propósitos que Él tenía para contigo en esta tierra, el tiempo que ibas a estar sobre esta tierra y que le conocieras a Él. Aún el médico y las habilidades, esas personas que de repente vemos que tienen unas habilidades en el arte, en la ciencia o en cualquier otra rama o área, vemos que esas habilidades vienen de Dios, los dones y los talentos vienen de Dios. Más que unas son habilidades natas, naturales, y otras son habilidades espirituales que ahora Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Dice, abarca la suma de nuestras experiencias aprendidas provenientes de la educación formal que tengamos
o de entrenamientos que hayamos recibido a través de experiencias de la vida. Es en esta área de habilidad donde descubrimos que para qué somos naturalmente buenos y de esta manera trabajar en desarrollar y pulir esos talentos. Si tú estudiaste y fuiste a la universidad, no pienses, no, pues ahora eso ya no sirve para nada. No, todo eso sirve y Dios lo va a usar de una manera que, ¿verdad?, que puede ser encauzado para los planes que Él tiene. Eso es lo más maravilloso, porque lo que hemos pasado en nuestra vida, hermanos, déjeme decirle, Dios lo va a usar y va a obrar para un bien. Madurez se refiere a la dimensión espiritual de nuestras vidas. Es donde el carácter se forja. Cuando habla de ser perfecto, habla de madurez. Es donde el carácter se forja, donde el fruto del Espíritu Santo se desarrolla, y como líderes, este es el área donde nuestro caminar con Cristo es cultivado. Pero abarca las tres áreas. Abarca la personalidad, las habilidades y la madurez, el carácter. Vamos a ver la historia de las profesiones. El primer uso de la palabra profesión fue en relación con quienes profesaban votos en una orden religiosa, lo cual incluía tanto lo sagrado como lo secular. O sea, al principio estaba muy ligado. Los centros muchas veces de entrenamiento eran donde se inculcaba la palabra, pero también se enseñaba medicina, leyes o cualquier otra profesión. Entonces tenían también una formación espiritual o religiosa aquellas personas, pero hay muchas universidades todavía que tienen como base todavía el estudio de la palabra, porque saben que la palabra juega un papel fundamental en la formación del carácter de la persona y de los valores morales. Cualquier profesión debería de tener también, las personas deberían llevar una formación moral, y eso no te lo dan en una universidad. En la universidad se van a limitar a darte un conocimiento y habilitarte para que en el área donde te vas a desarrollar seas competente, estés a la altura de lo que se requiere. Pero a mí yo siempre testifico de esto, porque cuando yo fui a la universidad, a mí me decepcionó. Cuando yo llegué ahí, me decepcionó porque el concepto que yo llevaba de la gente que yo iba a conocer ahí, es que iba a conocer personas, ¿verdad?, muy respetadas, de valores morales muy altos, y cuando yo entré ahí, me di cuenta que había personas con mucha conocimiento, porque varios de los maestros que yo tuve en la universidad eran maestros que tenían doctorado, que tenían maestrías y doctorados, pero lamentablemente conocí a varios de ellos que sus vidas morales, sus vidas familiares eran un desastre, sus maneras de hablar, tenían vicios, ¿me entienden? Eran personas promiscuas, eran personas adúlteras, eran personas irrespetuosas, de un hablar que realmente no, ¿verdad?, no era correcto, y eso me desmoralizó. Después lo entendí yo. Por eso cuando yo vine al conocimiento de Dios y me doy cuenta y empiezo a escudriñar la palabra, hay cuenta que para mí se abrió otro mundo completamente diferente. Y fue lo que yo me acuerdo que en ese tiempo le dije a mi esposa, esto es lo que se debería enseñar en las universidades, porque el hacer las cosas como quiera lo puedes aprender, pero el ser personas de integridad, ser personas de un carácter moral, que sean dignas de poder ser apreciadas y valoradas dentro de la sociedad, no es tan fácil que las encuentras. No, eso no se forma en una aula de clase. De hecho, ni en un instituto bíblico no se forma. La integridad no se va a formar aquí. Vas a tener el conocimiento, pero la integridad se va a formar cada día, en cada situación donde tú estás buscando no hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad de Él, porque Él te va a guiar a hacer lo que es correcto. Entonces, dice, significado de profesional: es el que realiza un servicio social único y esencial, requiere un largo periodo de entrenamiento general y especializado. Generalmente se dan en las universidades 3, 5 años, 2 años en el ACC o no sé cuántos años en una carrera técnica, pero generalmente dice, es conexión con una universidad. Presupone habilidades que están sujetas a análisis racional, el servicio a la comunidad y no a la ganancia económica. O sea, que están sujetas al análisis racional. Quiere decir que aun cuando tú vayas a una universidad, no porque fuiste a una universidad te van a dar un título. Va a haber un examen profesional donde te van a probar a ver si realmente, ¿me entiendes?, estás competente para que te den un certificado que te avale y que, ¿verdad?, y que pueda ser usado con los fines de servir a los demás. Dice, las normas de competencia son definidas por una organización de quienes la ejercen, comprensiva y de autogobierno, un alto grado de autonomía y algún código de ética. No es como que no tienen códigos de ética, sí, también te dicen, pero depende también de quién los esté dando. Por ejemplo, nosotros llegamos a ver eso en la universidad,
Pero pues si el maestro que nos dio, pues por ejemplo, pues sabemos una persona sin Cristo, pues ¿qué puedes esperar? Entonces, nunca van a hacer el énfasis que hacemos nosotros ahora los que hemos, ¿verdad? Hemos venido o hemos determinado ser discípulos por voluntad propia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener un estándar que ese no debe ser negociable, ni con nosotros mismos ni con nadie, y someternos nosotros a Él, que eso es lo principal, porque ahí hemos visto también los casos donde sí lo tenemos, pero como no queremos ajustarnos, se nos hace más fácil torcerle, cambiarle y modificarle para no vernos tan mal y pues para seguir ahí en el asunto, y eso no es así. Muy bien, entonces ya vimos el significado de lo que es profesional. La vida, dice, la crisis en la vida profesional de hoy, tanto el mundo secular como el pluralismo han influido tanto en lo que es, ¿verdad?, el desarrollo de un ministro de Dios, que tenemos que tener cuidado. O sea, la influencia del mundo es muy fuerte, y tenemos también que tener los conceptos, ¿verdad?, muy bien establecidos, las verdades bien establecidas dentro de nuestros corazones, porque de ahí empieza todo, hermanos. La integridad no se da por cómo yo me visto. Es lo mismo que la santidad. Antes decían el hábito hace el monje, aquí no. Aquí usted puede andar muy arregladito con mucho trajecito, ¿verdad?, y aparentar una cosa y ser realmente otra cosa, tanto usted como yo. Entonces vamos a ver qué es lo que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón no solamente habla la boca, sino que en el mismo corazón se procesan los pensamientos y se establecen las verdades en nuestro corazón, y de ahí empezamos a tener una manera de conducirnos. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Sí, también es su caminar, es su proceder. Dice, el ministro como un profesional. El ministro también es visto como un profesional, porque profesa una vocación, pero también sirve, ofrece un servicio a la comunidad. Dice, así que un profesional es una persona ampliamente educada, de habilidad y conocimiento muy desarrollados, que trabaja en forma autónoma, bajo la disciplina de una ética desarrollada y hecha valer por iguales. Donde dice hecha valer por iguales, quiere decir que el conjunto de médicos o los organizaciones de medicina, por ejemplo en el caso de los doctores, se juntan para establecer cuáles son las normas por las que deben de conducirse, y se las enseñan, y se espera que todos los que son médicos se ajusten y se alineen a esas normas de conducta y de práctica, tanto de práctica también. Entonces, que rinden servicio, ellos rinden servicio social, que es esencial y único, y quien hace juicios complejos que implican consecuencias potencialmente peligrosas. O sea, tienen la capacidad, ¿verdad?, en un momento dado de resolver situaciones difíciles, porque han desarrollado ya una manera de pensar que les da una estructura para de cierta manera discernir la situación y poderla llevar al mejor fin que sea posible. De hecho, nosotros tenemos el discernimiento, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, y aunque se nos presentan situaciones muy complejas también, ¿verdad?, por medio del Espíritu tenemos la capacidad de poder discernir y de poder llevar, ¿verdad?, a un fin lo mejor posible cualquier situación que se presente. Por eso también se le considera al ministro como un profesional. Formas en que la vocación ministerial corresponde a su designación. El ministro se preocupa por la persona total. Sabe que muchas veces el médico solamente le importa o se preocupa por la situación específica en la que tú estás. Él no se está preocupando, al menos que sea, por ejemplo, un psicólogo. Él sí se preocupa, porque esa es la área donde él trabaja. Pero tú vas con el médico y él no, a lo mejor tienes un problema de artritis y él no sabe, o él no va a andar poniéndose a pensar, dependiendo, ¿verdad?, porque ya ahorita está tan avanzado y muchas veces como conocimiento extra o la experiencia, te dicen, oye, mire, pues usted tiene artritis, pero físicamente usted no tiene nada. O sea, no es que estén mal sus coyunturas, sus niveles están correctos. ¿No tendrá usted por ahí algún problemita en su corazón que le está afectando? Porque parece que no, pero las enfermedades en el alma se manifiestan o manifiestan, ¿verdad?, en nuestro cuerpo físico. Y muchas de las enfermedades físicas tienen su raíz en una situación espiritual o emocional que no se ha resuelto. Pero ellos no se preocupan por eso. Médico, usted va porque le dolió el costado, le sacan una radiografía y si es el riñón, le dicen es el riñón y se acabó.
Pero de más de para allá, ellos ya no se preocupan, porque ya no es el área que les compete a ellos. Pero el ministro no, el ministro se preocupa por la persona total. Usted viene conmigo y me dice, me duele, lo primero me ataca uno lo espiritual y luego le dice, oye, ¿ya fue con el médico? No, ¿y cómo está la alimentación? ¿Me entiende? Entonces, porque esa es la verdad, la intención, o ese es el área, la influencia que tiene, la plataforma que tiene el ministro, ¿verdad?, en el Señor, que se debe preocupar por la persona total. No es un médico, y también tenemos que tener cuidado, porque a veces andamos también haciéndola de médicos y eso no está bien. O sea, muchas veces, no, tómate esto y tómate aquello, pero el servicio que prestan los ministros es único y esencial, y el mensaje que predican está centrado en la relación de la persona con Dios. San Juan 14:6, ahí lo tiene usted en las pantallas. Como un profesional, el ministro está dedicado a servir a otros. Hemos sido llamados a servir. Por eso el servicio, hermano, no es algo que hacemos, es parte de nuestra nueva naturaleza. Somos llamados a ser servidores o siervos por naturaleza. Tenemos que entender esta parte. O sea, el servicio no es algo que yo presto a la iglesia. Yo donde quiera que voy soy un servidor. Tenemos que entenderlo. Mientras no lo entienda, siempre voy a estar limitado nada más a creer que el servicio es nomás un tiempecito que voy y presto dentro de la iglesia a un ministerio, y eso no es así. Nuestro Señor Jesucristo fue una vida de servicio. La recompensa monetaria, fíjense, en la vocación ministerial, dice, la recompensa monetaria y la posición no son motivaciones principales. El ministro pone las necesidades de otros antes que las propias. Esto es lo que debe de ser. Hay muchos que lamentablemente están usando el ministerio como para sacar ganancia y para vivir. Una cosa es vivir del evangelio y otra cosa es vivir para el evangelio. O sea, son dos cosas diferentes, y aunque están de cierta manera autorizadas aquellas personas con ese llamamiento también a vivir y a depender, pero eso no debe ser lo que mueva su corazón, porque el Señor lo llama avaricia. Las cosas que tú necesitas para el llamado que Dios te ha dado, Él ya las ha hecho posibles, ya las tiene listas, pero que ese no sea tu enfoque primario. En ninguna área donde tú sirvas, que tu enfoque sea algo personal, una ganancia, sino que Cristo sea conocido, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea extendiendo, que sea el amor de Dios extendiéndose a través de tu vida. Eso es la meta que debe haber en nosotros. Ni siquiera buscar que se nos reconozca, hermano, porque de quien vamos a recibir la recompensa va a ser de Él. 5 características importantes del ministro cristiano según Glaze vamos a ver cómo lo define él. Una persona educada que domine algún cuerpo de conocimiento. O sea, el ministro cristiano debe tener conocimiento, y pues principalmente en la palabra. De ahí la necesidad de estar nosotros escudriñando las escrituras y aprendiendo. Segundo, una persona experta que domine un grupo específico de habilidades vocacionales. A todo ministro, no importa el área de influencia que tenga, Dios le ha dado dones y talentos. Debemos de conocerlos y debemos de tanto ejercitarlos como aprender y crecer en el desarrollo y en el uso de ellos. Entonces, se pueden refinar en el aula o con la experiencia. Tercero, una persona institucional que se relacione con la sociedad y sirva a las personas a través de una institución social de la cual el ministro es en parte siervo y parte señor. Generalmente está conectado a una organización, a una iglesia. Una persona responsable, alguien que profesa actuar competentemente en cualquier situación que requiere el servicio del ministro, que incluye las normas más altas de conducta ética. Las normas más altas de conducta están para nosotros y no son imposibles de llevar, no son fáciles, porque para eso fuimos diseñados, depender del Espíritu, pero debemos de tener nosotros las conductas, las normas de conducta, ¿verdad?, más altas deben de estar en los cristianos, y nosotros los que debemos de ser los que modelemos esas normas de conducta. Y yo sé que ahí donde estamos todos, en el Espíritu Santo trabajando, Dios está trabajando en nuestras vidas. Entonces, por último, una persona dedicada quien también profesa proporcionar algo de gran valor para la sociedad. La dedicación del ministro a los valores del ministerio cristiano es la base fundamental para evaluar el servicio ministerial. Las normas
de la práctica profesional, son 5, las normas de la práctica profesional que se aplican al ministro cristiano es educación. Tiene que tener educación. Por eso dice Pablo, no pongas a un neófito. Tiene que aprender. Tiene que aprender y mayormente donde está la oportunidad de aprender. Si hay medios para que usted aprenda acerca de lo que es el ministerio, acerca de los dones y los talentos, tenemos nosotros que aplicarnos a eso. Competente quiere decir que tiene que estar a la altura de lo que se requiere de él. Tiene que tener autonomía, que tiene la capacidad de tomar decisiones en el momento cuando se requiera. Vamos a ver. Servicio tiene que ser una cualidad que lo distinga, que es un servidor. Tiene que tener dedicación. Quiere decir que tiene ese amor para lo que está haciendo y tiene que tener ética. Su conducta tiene que ser un ejemplo. Su conducta tiene que ser un ejemplo. Opciones morales del ministro. Vamos a ver cuáles son los recursos para alineamientos éticos, de dónde podemos aprender, que eso es importante. Primeramente tenemos la palabra de Dios, es nuestro recurso primario para estos lineamientos. Ofrece un acercamiento ético apropiado para el cristiano, como le dije al principio. No importa lo que estemos mirando, porque hoy en día, por medio de los medios de comunicación que tenemos, mucha gente está mirando a grandes líderes. Y déjeme decirle, si usted ha estado siguiendo a alguno de esos grandes líderes que Dios está usando en el momento, también Dios ya le ha permitido mirar esas fallas, para que la excelencia y la gracia, porque esa persona fluye bajo la gracia de Dios, para que sepamos nosotros y entendamos que es una persona humana también, y que muchas veces, aunque Dios nos ministra y podemos apreciar cómo la gracia de Dios fluye, también nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de cómo todos necesitamos depender y ser guiados por el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios es la verdad absoluta, ese es el estándar que tenemos, que no va a cambiar y que al que debemos de estar mirando siempre. Cuando usted lea el librito, se va a dar cuenta habla de un ejemplo de un gran predicador que va a una conferencia y resulta que cuando él está afectándose para la conferencia, de repente se corta porque el espejito que tenía estaba estrellado. Y el autor usa ese ejemplo, dice, porque él estaba mirando una persona, había una visión distorsionada, que el espejo estaba estrellado. Y una cosa es el ideal de la que debemos de estar y otra realmente cómo estamos. Él se dio cuenta de cuál era el ideal, tenía en su mente el ideal que debía estar mirando, pero lo que estaba mirando ahí físicamente en un momento dado estaba distorsionado, y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace con la palabra. Nos pone un espejote delante de nosotros para decirte, mira, este es realmente como tú te ves, este es como Dios te ha dicho en la palabra cómo debes de estar, y esto es como tú estás. Y Dios no lo hace para traer condenación, hermano, para que nos damos cuenta cuánto necesitamos de Él, y para que nos humillemos y tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, para que reconozcamos que necesitamos depender de Él y que sin Él nada podemos hacer. Entonces, léalo, ahí está el ejemplo, está muy, muy claro, muy bonito. De hecho, usted lo puede usar en una ilustración en un futuro para algo más. Dice, aún ofrece un acercamiento ético apropiado para el cristiano. Dice, aún si muchos de los detalles faltan de ser llenados, una manera de llenar esos detalles es a través de la obra del Espíritu Santo. No, es que la Biblia no dice exactamente qué debo de hacer en este caso. Bueno, tienes el Espíritu Santo y tienes la oración, para que aquellos pasajes que de repente tú consideres en tu conocimiento, que es muy limitado, y en mi conocimiento, que es muy limitado, que no están suficientes claros, el Espíritu Santo de Dios nos va a traer luz, porque no es que estén limitados, es que muchas veces están escondidos, pero ya cuando hay un corazón que realmente queremos agradar a Dios y buscar de Dios, Él nos va a dar la luz, hermano, que necesitamos. Él nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Entonces, Dios de repente nos deja algo escondidito ahí, ¿para qué? Para que dependamos de Él, para que vayamos más allá. Muy bien, entonces tenemos la palabra de Dios, tenemos también
la tradición cristiana, tanto la herencia de nuestra fe cristiana y la comunidad cristiana el día de hoy. O sea, Dios no ha permitido en vano que la iglesia se desarrolle en todos estos 2000 años porque hay un testimonio. El libro de los Hechos nos habla en gran manera, pero hay también otros libros, hay historiadores cristianos que se han, ¿verdad?, dedicado a ir documentando ¿verdad?, toda la formación de la iglesia en todo este tiempo y nos sirven como una guía. Vuelvo y les repito, tenemos la palabra de Dios que es infalible. Algunas de las percepciones de la vida cristiana las encontramos en los escritos que informan e inspiran hacia una semejanza a Cristo. Es importante leerlo, pero nunca suplirlo. La norma fundamental que no cambia es la palabra de Dios. Tenemos la reflexión moral y la capacidad de analizar situaciones. Son ayudas muy importantes para tomar decisiones. A veces hay cosas tan sencillas que Dios nos ha dado también esa capacidad de reflexionar, de meditar y decir, no, esto no está correcto, esto aunque lo haga así, aunque yo no tenga una guía todavía ahorita en este momento tan clara, sé que esto no va de acuerdo a lo que yo he aprendido en general de todo lo que es la escritura, la palabra de Dios, y te ayuda en el momento para discernir. Hay muchas situaciones que en el momento no conocemos específicamente la palabra, pero ya el Espíritu nos inquieta, nos dice, algo no está bien aquí, esto no lo hagas, esto no está haciendo ya de fe, no está procediendo de fe, entonces detente. Entonces, la reflexión moral y la capacidad de analizar situaciones son ayudas muy importantes. Cuarto, la oración es un vínculo vital con la mente de Dios y con frecuencia la forma final de confirmar la voluntad del Padre en una situación dada. Jesús constantemente estaba orando, constantemente. Pero no lo hacía Jesús nomás por hacerlo, sino que había un entendimiento en la oración. Dios viene, Dios ilumina nuestra mente, nuestros corazones. Dios trabaja en nuestras vidas y nos hace claros en cuanto, ¿verdad?, a cómo quiere que nos conduzcamos nosotros. Muy bien. Ser bueno, la ética del carácter. Una pregunta clave, ser bueno y hacer las cosas bien son dos cosas que deben de ir. Ser bueno tiene que ver con nuestro corazón. Cuando la verdad se está implantando de una manera sana en nuestro corazón, hermanos, déjeme decirle, va a salir, es parte de nuestra nueva naturaleza que Dios nos ha dado y nos va a llevar a hacer las cosas bien. Si el conocimiento del carácter de Dios no está bien establecido en nuestros corazones, hermano, vamos a estar peleando constantemente con Dios, porque vamos a tratar de racionalizar, de racionar, vamos a tratar de estar comparando y mirando, ¿me entiende? Hasta que no entendamos y el carácter de Dios no esté bien establecido en nuestro corazón, el conocimiento de ese carácter, de su fidelidad, de su amor, de su santidad, de su justicia, de todos los atributos que hemos estado viendo en todo el mes de septiembre, que el fruto del Espíritu no es más que, ¿verdad?, estamos nosotros exponiendo lo que es en parte la naturaleza de Dios, porque no es todo. La naturaleza de Dios en parte la hemos estado exponiendo en todo este mes que pasó, mes de agosto, al hablar del fruto del Espíritu. Porque falta la omnipresencia, omnipotencia, la soberanía de Dios, o sea, que Dios es un Dios soberano, y habla de otros, ¿verdad?, atributos como la fidelidad, y vemos otros atributos que no estuvimos tocando, solamente tocamos el fruto del Espíritu, pero ya esa es parte de la naturaleza de Dios, a la cual debemos de conformarnos. Una pregunta clave: ¿cómo vivo como ser humano en el mundo sin ser controlado por mis apetitos humanos? Yo creo que todos batallamos, el pastor no está exento, el líder no está exento, ¿verdad? Y ahí es donde viene la lucha, como dice Pablo en Romanos, en el capítulo del 6 en adelante. Hay una lucha constante que viene a querer a nosotros movernos y llevarnos a que sigamos las prácticas que antes teníamos y a que vivamos de una manera que no le agrada a Dios. Un resumen de la persona ideal que debemos ser con la persona real que somos capaces de llegar a ser. O sea, eso nos va a ayudar cuando nosotros realmente estamos mirando y estamos viendo como esa imagen en el espejo. Ese predicador, ¿verdad?, que estaba ahí a punto de ir a esa conferencia o esa convención, que estaba afectándose ahí en ese espejo que estaba estrellado, tenía una imagen distorsionada. Tenía su concepto en su mente porque conocía la palabra de cómo debería de ser,
pero cuando se estaba mirando ahí en el espejo sabía que él no era esa persona. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos y nos pasa todos los días, si miramos en la palabra. Si no, pues nomás en el espejo natural, ¿verdad? Nos miramos por ahí, nos peinamos los pelitos que tenemos y nos vamos, pero si realmente estamos, ¿verdad?, checando eso, nos vamos a dar cuenta de esto. El significado del carácter. Carácter es básico para todas las decisiones éticas. Es esa formación en nuestras vidas que nos va a dar dirección en el momento de tomar decisiones. No es el temperamento, sino son el conjunto de esos valores que ya están establecidos en nuestro corazón, que nos van a llevar. Por eso cuando una persona es conocida ya, ¿me entiende?, por un carácter ya establecido, un carácter ya, ¿me entiende?, que se está conformando la imagen de Cristo, aunque cometa errores, hermano, no cambia tan fácil el concepto que la persona tiene de la otra. ¿Por qué? Porque ya sabe que los principios o los valores de la palabra ya están establecidos bien en su corazón. Todos nos equivocamos. ¿Por qué podemos decir de David que era un hombre conforme al corazón de Dios? Usted dice, pero fíjese lo que hizo, sí, pero no vivió una vida en adulterio. Sí cometió adulterio, sí cometió sus errores, pero ese no fue el estilo de vida que él llevó. ¿Se da cuenta la diferencia entre un hecho que puede hacer? Por eso muchas veces, pero si hay un continuo, ¿verdad? ¿Cómo le diría? Si continuamente la persona la estamos mirando que no es congruente con el carácter o con la palabra que está profesando, y esa persona, tú puedes en un momento decir, no, pues de esa persona se puede esperar cualquier cosa, porque no hay una inclinación voluntaria y realmente diligente de esa persona en conformarse a la verdad que está predicando. Pero cuando la persona se está conformando, hermano, empezamos a mirar un carácter que está siendo pulido, que está siendo desarrollado, y que aun cuando la persona llegue a fallar en un momento dado, o sea, tú sabes que en el corazón está establecido una verdad, un fundamento, y que tarde o temprano eso va a salir a luz, que fue lo que pasó con David. ¿Qué fue lo que salió? Al final fue confrontado por el profeta, pero él se arrepintió, hizo lo que es correcto, porque ya había en su corazón esos principios, ya había un carácter ya establecido. Entonces, ¿quién es usted? Determina lo que usted hace, lo que venimos hablando. Jesús hizo hincapié de que el carácter precede a la conducta y que la moralidad es asunto del corazón. Cuando hablaban en el Sermón del Monte, dice, del corazón del hombre, de ahí salen todos. Cuando ya hay un corazón que ha sido transformado, que el amor de Dios está ahí, que hemos sido dejados nosotros, que Dios transforme nuestras vidas. Este mes que vamos a estar predicando, vamos a estar hablando precisamente de situaciones que afectan nuestro corazón y que tenemos que tener cuidado, porque hay una competencia. Tenemos que ir sacando aquellas cosas que de plano no convienen, que no, ¿verdad?, que no van de acuerdo al propósito de Dios, para que se establezca y cada día nos estemos, ¿verdad?, pareciendo más al carácter de Cristo. Carácter, según Willimon, dice, es orientación moral básica que da unidad. Es orientación moral básica que da unidad, definición y dirección a nuestras vidas, formando nuestros hábitos e intenciones en modelos significativos y predecibles que han sido determinados por nuestras convicciones dominantes. O sea, lo que domina tu corazón es lo que te va a llevar a cómo tú actúas. Y cuando la verdad está siendo establecida, hermano, tú vas a tener una tendencia natural. Por eso se ha dado cuenta que Santiago dice, mira, hay un miembro que no puede ser domado. ¿Cuál miembro es? La lengua. Y sabe que no hay ni necesidad de domar la lengua, porque el problema no es la lengua, el problema es el corazón. ¿De dónde habla la lengua? Por eso dice Pablo, no puede ser domada. Y no hay necesidad de domarla. ¿Para qué te andas quebrando la cabeza con domar la lengua? Cuidándote cómo hablas aquí, cuidándote cómo hablas allá. Establece que vas a meterte la palabra, la vas a comer y vas a pensar y vas a hablar conforme a la palabra, y no te tienes que andar cuidando de nadie. Por eso también, de igual manera, cuando tú te estableces que al que vas a buscar servir cada día y agradar es al Señor, ni te preocupes del diablo, ni te preocupes de él, porque te andas preocupando del diablo, andas buscando y andas viendo hasta moros con tranchete y andas por un lado y por otro lado. No, honra al que tienes que honrar y Dios se encargará de lo demás. De él se va a encargar Dios.
No, es que ahora me voy a cuidar de no pecar. No, cuídate de agradar a Dios y automáticamente no vas a pecar. A veces el enfoque lo tenemos, ¿verdad?, de una manera equivocada. Entonces, la creación del carácter. Dice, no puede existir verdadero ministerio cristiano sin la capacidad de discernir la verdad. No podemos, hermanos, servirle al Señor si realmente no estamos para entender, para aprender la palabra y para someternos a ella. Prudencia es la palabra que usa Lee Bax, y esta virtud ayuda a los ministros a percibir lo que se requiere de ellos en cualquier situación. O sea, el conocimiento de la verdad, hermano, y que la verdad sea realmente esté en nuestros corazones, nos va a ayudar para todo, para todo. Como padres, como esposos, como en el trabajo, donde quiera que vayamos. La ética del carácter entonces es básica a la ética ministerial. La vestidura ministerial no garantiza conducta ética. Que usted ve a alguien bien arregladito o que habla muy bonito, no garantiza que esa persona realmente sea una persona íntegra. ¿Cuántos que hablan muy bonito, que a veces hasta profetizan y hablan lenguas y tantas cosas, no los vemos que son personas de integridad? Y eso va para mí, va para todo el ministro, no importa quién sea y qué posición tenga, para todos los ministerios de Efesios 4, todos, no importa que también andemos, vamos a ser conocidos. Y lo que tenemos que hacer, ser humildes y extendernos cada día, entendiendo, ¿verdad?, que primeramente al Señor servimos, a Él es el que tenemos que honrar. La vestidura ministerial no garantiza conducta ética. Lo que existe bajo esa vestidura afecta significativamente cada opción moral. En otras palabras, lo que hay en tu corazón es lo que verdaderamente vale, no lo que traigas puesto, o el título. Los títulos salen sobrando, hermanos, en verdad salen sobrando. Que tú hayas cumplido el propósito y el llamado de Dios va a ser más importante que te hayas andado cuidando de que te nombren por el título que tienes. Al final, todas las plataformas de autoridad que Dios ha puesto, según la palabra en Efesios 5, todas son de servicio, todas son de amor al prójimo. Si te extiendes en eso y estás haciendo la obra del Señor, ¿qué importa si te reconocen el título o no? Eso sale sobrando. Haz lo que el Señor te ha mandado a hacer con lo que Dios te ha dado para que lo hagas. Y vamos a tener la garantía de que estamos haciendo lo correcto, que en cualquier momento que Dios venga, realmente nos haya haciendo lo que Él nos ha pedido hacer. Hacer bien es la ética de la conducta. Los ministros modernos son especialmente vulnerables a esta trilogía de tentación. Hay áreas donde el ministro, de hecho el mundo constantemente está siendo atacado por estas tres áreas, que es el dinero, que es el sexo y que es el poder. Eso lo vemos en los políticos, lo vemos en todas las ramas. De hecho, se hacen hasta novelas y películas de gente de alta posición, con profesiones, ¿verdad?, muy básicas o necesarias, y vemos la corrupción y vemos cómo el dinero, cómo lo que es el sexo, cómo lo que es el poder, son áreas donde muchos han caído y muchos están cayendo aún. El ministro no está exento, el líder cristiano no está exento de ello. Y tenemos que tener cuidado. En esas áreas tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado cómo manejamos el dinero, tenemos que tener cuidado cómo manejamos nuestra sexualidad. Por eso también tenemos que tener cuidado y entender que Dios nos ha llamado a vivir en familia, a ser como matrimonios, porque hay una protección, hermanos, hay una protección. Dios no se equivoca. Dice, el dinero que se manifiesta como poder, el sexo que se usa para adquirir dinero y poder, y al poder se le llama a menudo también el mejor afrodisíaco. O sea, muchas gentes son impulsadas, movidas por el poder. Dice, es un afrodisíaco, es una sustancia que incrementa el deseo sexual. Todo esto está involucrado y todo esto viene del diablo. Todo esto viene del diablo y está listo para venir, ¿verdad?, atacar a cualquier, no solamente ministro, a cualquier que se ha declarado que ahora está, ¿verdad?, pertenece al reino de los cielos, al reino de luz. El enemigo va a estar listo y va a buscar cualquier de estas maneras, y aún las mismas, pero elaboradas de diferente manera o envueltas de diferente manera, para venir a distraernos o para venir y hacernos caer. Entonces tenemos que tener cuidado.
Prudencia y discreción también es otra de las cosas que tenemos que tener cuidado. Muy bien. El significado de los valores. Los valores son bienes morales que se realizan en sociedad. Son los ideales y los conceptos que cualquier grupo considera de gran valor. Para los cristianos, por ejemplo, la libertad y la justicia son valores importantes. Generalmente para nosotros los valores están no en lo que la sociedad dice, sino en lo que la palabra de Dios dice. Pero usted se da cuenta, todas las sociedades y aún la mayoría de los países que han elaborado sus códigos de ley para social, muchos de ellos tienen su fundamento base en la palabra de Dios. Pero Dios es el que ha establecido al hombre y la manera en cómo el hombre debe conducirse. De Dios está el origen. Entonces la pregunta teológica dice: para la ética cristiana es básico nuestro entendimiento de la naturaleza moral de Dios. Si no entendemos nosotros cómo es nuestro Dios, ¿qué es lo que sucede si yo no entiendo cómo es Dios? Yo voy a usar, por ejemplo, hablando en mi casa, yo voy a usar la autoridad de una manera incorrecta. Voy a dañar. Yo puedo dañar a mi esposa me puede dañar a mí, podemos dañar a nuestros hijos. Si yo no entiendo, ¿verdad?, que Dios es un Dios que nos ama, primeramente, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, por desconocer que Dios es un Dios misericordioso, nos sentamos en la silla de jueces a juzgar? Que Dios es un Dios compasivo. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros porque desconocemos que esa es la naturaleza de Dios? Ahora, para tener un entendimiento un poquito más claro de estos, hermanos, nomás, cómo Dios, por eso cuando Cristo dice, aplica la ley de oro, ¿qué es lo que quieres que hagan? Haz tú lo que quieres que hagan contigo. ¿Qué es lo que ha hecho Dios contigo? ¿Cómo te ha tratado? De esa misma manera como Dios te trata a ti, nomás de esa misma manera, trata a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y a cada hermano, no importa la posición que tenga, el conocimiento y los años que tenga, si lo tratas de esa manera, vas a estar haciendo lo correcto. ¿Cómo te ha tratado con Dios contigo? Él es paciente, te has equivocado, le has rechazado, le has dado la espalda, le has negado, a lo mejor no con palabras, pero en muchos hechos. ¿Cómo que Dios ha sido paciente contigo? Ha sido misericordioso, ha sido bondadoso, ha sido benigno, ha sido fiel. Y a eso te da una idea de cómo tú y yo debemos de ser. Entonces, tienes un hijo que hizo algo malo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Le vas a caer con la vara? ¿O te vas a sentar como Dios se sienta contigo para platicar con él, para hablar con él? ¿Cómo le vas a ministrar? ¿Vas a buscar que sea restaurado o nomás que sufra las consecuencias porque así lo hace Dios contigo? Te dice, no, ahora vas a sufrir, te vas a andar arrastrando porque hiciste mal, tienes que aprender las consecuencias. ¿Así es Dios con nosotros? No, ¿verdad que no? O voy a tratarlos aquí porque tienen que obedecer y tienen que aprender a ser obedientes y tienen que aprender a estar sujetos. ¿Así lo hace Dios contigo? ¿No lo hace así? Te doy pautas para que tú vayas viendo cómo el carácter de Dios, y todos tenemos, a lo mejor no tenemos todo el concepto teológico del carácter de Dios, pero lo hemos experimentado, lo estamos experimentando día con día. Ese carácter lo estamos experimentando. ¿Cómo te está tratando Dios? Hoy pecaste, ¿cómo te trató Dios? Pues por lo menos puedo decir que la misericordia ha estado sobre tu vida porque aquí estás y aquí estoy. Si no, ya no hubiéramos sido consumidos tú y yo, ya no estuviera yo dando clases aquí. Él ha sido fiel, me ha amado. No dijo, no, ahora no vas a comer porque no hiciste esto bien. No, gracias a Dios comí, muy rico. Dios es un Dios bueno, bondadoso. Porque a veces así somos. No, ahora te voy a castigar. Y yo no estoy diciendo que no va a haber consecuencias, no me malentiendas. Pero también, Dios nos trata de una manera, hermanos, y tenemos que aprender. Porque eso nos va a ayudar mucho en las relaciones unos con otros. Mucho nos va a ayudar. Mayormente, si también Dios quiere, ¿verdad?, que dentro del cuerpo también proyectarnos y que sirvamos en un área específica. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor en Levíticos 19:2. También en 1 de Pedro 1 dice, sé santos porque yo soy santo. La cuestión de las obligaciones. Después de la perspectiva teológica hay un segundo asunto. Hay deberes que obligan al ministro. Hay imperativos morales que el ministro debe seguir siempre. Y yo creo que sí. Ahí, ¿verdad?, se espera de él ciertas asignaciones que tiene que cumplir y cierta conducta que tiene que mostrar. ¿Qué deberes son necesarios para el ministro? Son imperativos morales, como la regla de oro y el llamado a no vengarse. Estos son
no son opcionales. Somos llamados a tratar bien a los demás, como Cristo nos ha tratado, y, ¿verdad?, y a no ser vengativos. Si hay algo que no está correcto, le vamos a dejar el asunto a Dios, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Son ideales éticos y principios que están implícitos en esa nueva relación con Dios, a la cual entra un hombre cuando el reino se establece dentro de él. Muy bien. Las obligaciones también incluyen reglas. Cómo debe entender el ministro las normas bíblicas, los códigos de la iglesia y los edictos gubernamentales. Un ministro, nosotros tenemos que estar aprendiendo. Yo he aprendido muchas cosas, uno va aprendiendo, porque no, vamos a suponer ahorita que hay las protestas. Tienes que saber hasta qué punto estás respetando la ley, hasta qué punto ya no estás respetando la ley, porque siendo tú o viniendo a ser, ¿verdad?, un heraldo, viendo a ser un ejemplo, ahora te vas a dar un testimonio incorrecto. Déjeme decirle, a lo mejor mucha gente no conoce toda la palabra de Dios, pero el diablo está listo cuando un ministro se sale tantito se sale de guardar la ley, el diablo está listo para caerle. Y aunque hay una diferencia, ¿verdad?, en obedecer las autoridades y obedecer a Dios, sabemos las situaciones y la palabra nos da contexto para que lo podamos hacer cuando es necesario, pero también el diablo está listo. Y si yo desconozco, imagínense, a veces nos salimos y nos vamos y luego vienen las consecuencias legales. Aprendes de ahí a la misericordia de Dios, Dios te saca de ahí, pero es bueno saber hasta qué punto yo puedo actuar, hasta dónde está mi límite, hasta dónde es correcto que yo haga algo, hasta dónde yo tengo que legalmente, ¿verdad?, parar y dejar lugar a un profesional o a alguien más, sin dejar de orar por el asunto, pero hasta dónde llega mi responsabilidad. Las consecuencias están presentes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muy bien. Vemos el caso de Saúl. Ahorita se me vino así el caso de Saúl. Saúl ofreció un holocausto que no debió haber hecho. Él no debió haber ofrecido ese sacrificio, tenía que haber esperado al profeta. Y él en un momento dado pasó ese límite de ahí y Dios dijo no. O sea, y hay otros casos ahí, ¿verdad? Pero no los vamos a estar viendo ahorita. Prevención. Deben aprender cómo mantener límites en sus relaciones con los feligreses y personas a quienes aconsejan. Necesitan aprender a cuidar sus propias necesidades emocionales y sexuales en forma adecuada. Uno de los problemas más serios de muchos de los ministros es que han caído en pecados sexuales o en pecados en cuestión de lo que es el dinero, y muchas veces por no mantener límites, por no saber cómo relacionarse, hasta dónde está el límite, hasta dónde debe de uno, ¿verdad?, de actuar. Entonces esto también vamos a verlo un poquito más adelante. Hay que tener mucho cuidado, rodearnos. Si en un momento dado estamos solas o están solos, rodearte de personas que puedan traer una protección y que en un momento dado sean esos atalayas que estén ahí para cuando una situación se está yendo fuera, te puedan decir, ¿sabe qué, hermana? Mire, tenga cuidado con esto, aún nosotros, ¿verdad? Nosotros como matrimonio, ¿verdad? Mi esposa me revisa a mí, yo estoy ahí al tanto con ella y ella conmigo, porque uno tiene que tener cuidado. Estamos expuestos. Muy bien. Los ministros deben desarrollar un sistema de advertencias, lo que estábamos hablando, un sistema de advertencias. Muchos de los códigos dentro de las organizaciones ya les dicen a un pastor, usted no puede aconsejar a una mujer. Si yo soy un hombre, yo no puedo aconsejar a una mujer, ¿verdad?, que esté sola, no puedo hacerlo, tengo que hacerlo en ciertos lugares. O sea, hay lineamientos. Si pasa un incidente, ¿qué debemos de hacer? También hay lineamientos, hay sistemas de advertencia, de cuidado, de protección que se pueden establecer. Entonces todo eso tenemos que tener cuidado. Muy bien. Dice, sistemas de advertencias de algún tipo que los alerte cuando se están aproximando a niveles inaceptables de intimidad con los feligreses. Bax y Barton dan una lista de estas señales de advertencia que pueden incluir las siguientes. La prueba de la publicidad. ¿Qué pensarían otros? O sea, eso nos va a ayudar. ¿Qué pensarían otros si me miran haciendo esto? Excitación física, la propia o la del otro. Si está viendo ya algo que está en un momento dado provocando emociones que no son correctas, ese ya es un sistema de advertencia. Fantasía sexual excesiva, o sea, pensamientos que ya se están generando por estar cerca de aquella persona o por esa situación que se está ministrando, hay que tener cuidado. Gestos sexuales o lenguaje corporal, insinuación sexual
en intercambio verbal. Todos estos son un sistema de advertencias que te van a ayudar en un momento dado. ¿Por qué? Porque un ministro está precisamente para eso, o sea, para estar ministrando, para estar atendiendo necesidades que hay. Muchas veces pueden ser personales, pueden ser matrimoniales, pueden ser familiares, y tiene que tener cuidado, tenemos que tener cuidado, aún nosotros como creyentes. Si usted es una persona casada, si usted es una joven o un joven que está soltero, pues con mayor razón. Oye, si usted es una jovencita y viene un jovencito que le dice, no, es que quiero que tú me ministres y verdad, y te invito a mi apartamento y te quiero que me enseñes a cómo estudiar la palabra, espérame tantito, o si es yo creo que ya aquí estamos la mayoría, ¿verdad? A excepción de una joven, de dos jóvenes que tenemos por aquí, pero los demás ya estamos un poquito más maduros. Entonces, todo esto nos sirve, aún no importa. Tú no puedes ser a lo mejor un pastor, pero eres un líder. De repente se va a acercar alguien por ahí. Eres una mujer casada, ¿hasta qué punto vas a ministrar? ¿Debe estar tu esposo ahí? Claro que debe estar tu esposo, tu esposa, deben de enterarse, deben de saber. Tus líderes en un momento dado, si hay una necesidad, no quiere decir que no te estés competente para atenderla, pero tenemos que sentar, ¿verdad?, los lineamientos que son correctos para que eso se pueda llevar a cabo y se pueda se ministre de una manera correcta la necesidad. Entonces ya es tiempo, mi hermano. Otra de las que nos van a ayudar es la intuición, instinto o sentirse bien, querer compartir intimidades innecesarias, cuando un feligrés quiere demasiado tiempo o atención, querer cambiar el enfoque a asuntos sexuales, cambiar la conversación en otra dirección. Entonces todo esto nos va a ayudar. Bueno, vamos a dejar esto para la próxima semana, restauración ministerial. ¿Qué debemos de hacer cuando alguien ha fallado, ¿verdad?, en un momento dado dentro del ministerio? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Esto es algo muy importante, porque muchas veces no sabemos y no seguimos los códigos de ética que nos enseñan la palabra en cómo restaurar. Dios no está para desechar a nadie, Dios está para restaurar a las personas. Entonces esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Así es de que vamos a dejar lugar para que veamos,